¿Qué tal, chicos? Buenos días, ¿cómo están? Dios les bendiga. Feliz lunes. Gracias a Dios por el día de ayer. El día de ayer tuvimos algo que fue, sin lugar a dudas, algo sin precedentes. Nunca se había hecho algo así en la historia de la iglesia cristiana. Obviamente la iglesia evoluciona de la misma manera que evolucionan todas las cosas, ¿no? Si la iglesia deja de evolucionar, deja de cambiar, nos quedamos atrás, nos volvemos una iglesia irrelevante. No queremos ser una iglesia irrelevante, queremos ser una iglesia relevante, una iglesia que conoce los tiempos del Señor. En esta mañana vamos a empezar con una oración. ¿Qué te parece? Y vamos a seguir el estudio de la serie del libro de Apocalipsis, las 7 iglesias del Apocalipsis. Estamos en la tercera, en la iglesia de Pérgamo. Vamos a orar. Padre, te damos gracias porque tú eres bueno. Te damos gracias por la oportunidad que nos das de venir delante de tu presencia, Señor, a esta hora. Podemos venir y podemos estar contentos, felices contigo, Señor. Te damos gracias, satisfechos contigo, si te damos toda la oportunidad. Te ruego que nos bendigas, te ruego que nos prosperes, te ruego que esta palabra pueda abrir nuestros ojos a hacer las cosas, los cambios que debemos de cambiar. Las cosas que debemos de cambiar, las cosas que no hemos podido hacer por nuestra propia voluntad. Que esta palabra nos dé poder, nos aviente, nos catapulte hacia adelante en el nombre de Jesucristo. Gracias por perdonarnos todos nuestros pecados. Gracias, Señor, por quitar todo rencor, resentimiento. En el nombre de Jesucristo te doy gracias. Amén, amén y amén. Ayer hablábamos de la Santa Cena. ¿Se acuerdan? El sábado hablábamos de la iglesia de Esmirna. ¿Qué les pareció la Santa Cena, los que tomaron la Santa Cena? Muy interesante, ¿no? Que la iglesia de Cristo pueda, en muchas partes, en muchas ciudades, nos comunicaban que se hizo en San Francisco, se hizo en Tijuana, se hizo en otras partes, la Santa Cena. Gracias a Dios porque pudimos recordar lo que hicimos ayer. Fue un recordatorio del sacrificio que el Señor hizo en la cruz por nosotros. Gracias a Dios. No fue fácil, no fue gratis. Gratis es para nosotros aceptar la salvación de nuestro Señor Jesucristo, pero a Él le costó la vida, a Él le costó un precio muy alto. La noche anterior cuando diera principio su martirio, Él vino con el Padre y le dijo: si hubiera otra opción, dame otra opción, si hubiera otra opción. Y obviamente no había otra opción. Esta era la única opción que Dios tenía para el mundo. Quiero empezar con el pasaje de Apocalipsis capítulo 2, versículo 12. Apocalipsis, el libro de las Revelaciones 2:12 dice: y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. Esta referencia que dice el verso 1 se refiere a la Biblia. La Biblia, cuando dice tiene la espada aguda de 2 filos, se refiere a la Biblia. El Señor Jesucristo dijo: ustedes no los va a juzgar nadie, ustedes les va a juzgar la palabra que yo os he hablado, la palabra que yo les hablo, o sea, el juicio, los mandamientos, las cosas que yo les he mandado que hagan. Cuando ustedes no las hagan y lleguen al juicio, esa misma palabra va a retroceder y les va a juzgar. Me llama la atención que dice: y escribe al ángel de la iglesia de Pérgamo. O sea, el mensaje es dirigido al pastor, al líder de la iglesia. Obviamente toda la iglesia está incluida en eso, por eso se llama mensaje a la iglesia de Pérgamo, pero es principalmente al líder. Dice: y escribe al ángel de la iglesia de Pérgamo. El que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto. O sea, yo soy alguien que tiene poder. Una espada de 2 filos es una espada cortante. Yo tengo poder para castigar, yo tengo poder para que se hagan las cosas como yo quiero que se hagan. El versículo 13 nos habla de lo que Dios es. Dice: yo conozco tus obras y dónde moras. Observa, dice: yo conozco tus obras. Hermanos, a Dios no podemos engañarlos. A Dios no podemos engañarlo. Podemos engañar a nuestro esposo, a nuestra esposa, a nuestros hijos, a nuestros padres, a nuestro patrón. Podemos engañar a las personas que nos supervisan. Podemos engañar a muchas gentes, pero no podemos engañar a Dios. Dios conoce
tus obras. Dile a tu vecino, Dios conoce tus obras, Dios conoce tus obras, Dios conoce tus obras. Luego dice, dice, yo conozco tus obras y dónde moras. O sea, ¿dónde estás viviendo? ¿Cuál es tu vida ahora? Espiritualmente, yo sé dónde vives. Dios es bueno, nos está dando otra oportunidad. Dios es bueno, yo no sé en dónde estés morando, cuál sea tu estado espiritual, cuál sea tu estado, tu relación con Dios. No sé si estás luchando, te caes, te levantas, te caes, te levantas. No sé qué es lo que estás haciendo, pero el Señor dice, yo conozco cuáles son tus obras y dónde moras. Ahora, la iglesia, hermanos de Pérgamo, dice, donde está el trono de Satanás. La iglesia de Pérgamo, hermanos, fue una iglesia que fue establecida en los años 365. Se dice que la iglesia de Pérgamo fue establecida. Y dice la Biblia que esta iglesia, hermanos, estaba en el trono de Satanás, porque era la capital de Roma. O sea, que esta iglesia, hermanos, para que esta iglesia estuviera en el trono de Satanás, debería de estar sentada en el lugar donde salían todas las órdenes. De ahí en adelante, hermanos, había templos, hermanos, en Pérgamo que adoraban, como todas las demás iglesias que adoraban a otros dioses. Zeus adoraba. Ahí dice, yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre. Esta iglesia, hermanos, esta iglesia, a pesar de estar en el trono mismo del diablo, retenía el nombre de Dios. Cuando dice la palabra retener, hermanos, quiere decir, esta palabra retener significa que estaba agarrado de Dios, estaba afianzada, se había asido, se había agarrado, abrazado de Dios, porque sabía las tentaciones, sabía los problemas que estaban a un lado. Imagínate estar en el trono de Satanás. Entonces la iglesia debía de estar abrazada de Dios. Dios le dice, yo sé dónde estás, yo sé dónde moras, yo sé dónde está tu iglesia, yo sé dónde está tu fortaleza. Retienes mi nombre. Ahora, cuando le dice, pero retienes mi nombre, no la está regañando. Le está diciendo, entiendo las influencias que pasan alrededor de ti. Entiendo la reprogramación que el diablo quiere hacerte. Cuando dice allí, retienes mi nombre, recuerdo cuando los tres jóvenes hebreos fueron a Nabucodonosor y estuvieron ahí con el hombre y fueron y dice, ellos no comieron, no participaron. No participaron de la comida del rey porque era comida contaminada, estaba siendo sacrificada a los ídolos. Dice, entonces ellos le dijeron al eunuco, ¿sabes qué? Al jefe, al líder de la comida, le dijeron, no queremos comer, nosotros queremos apartarnos, no queremos. El hombre le dice, no, si el jefe se da cuenta de lo que yo estoy haciendo con ustedes, la excepción que estoy haciendo con ustedes, me va a matar. Ellos le dijeron, danos 10 días. Ellos no querían ser reprogramados. Ellos ya venían con un trasfondo religioso y cultural judío. Ellos no querían ser reprogramados, que es lo que ahora la gente hace. Cuando estás en el trono de Satanás, la iglesia de Pérgamo estaba siendo reprogramada constantemente. Es lo que hacemos nosotros. Con los cambios que hay en la tecnología, en las redes sociales, los cambios en la televisión. Es totalmente diferente. Nuestra vida dio un vuelco hace 2 meses, 3 meses cuando llegó este coronavirus. Y estamos siendo reprogramados. El diablo quiere intimidarte, quiere reprogramarte. Ya no confíes en Dios. Hermanos, este virus está sobrepasando la expectación terrible que la gente tenía. Estamos siendo reprogramados. Mucha gente tenía su confianza en el gobierno. No, el gobierno nos va a ayudar, el gobierno tiene todo bajo control, ellos tienen el dinero. Hermanos, nos estamos dando cuenta que ni nos dicen la verdad totalmente. Hermanos, no sé si para cuidarnos, para que no nos dé más temor, o si no nos dicen la verdad porque ellos mismos no saben cuál es la verdad. Pero estamos siendo reprogramados en este momento. Las noticias, lo que leemos en las redes sociales, mucha gente ni siquiera cree lo que está pasando. La gente anda afuera, anda en las playas, anda de día de campo, andan en las calles. La policía tiene que ir a sacarlos de donde están, hermanos, porque la gente anda
echando party, anda de fiesta. ¿Por qué? Porque fueron reprogramados a no creer que esta pandemia es una realidad. La gente todavía anda afuera. No, quédate en casa. Quédate en casa. Dile a tu vecino, quédate en casa, quédate en casa, quédate en casa, quédate en casa. No salgas, no te expongas tú y no expongas a los tuyos. Quédate en casa. No es un dicho nada más he visto videos de que Rusia, de que hay... Esos videos son viejos. Esos videos son viejos. Tú no puedes creer todo lo que se dice en las redes sociales. La iglesia de Pérgamo, hermanos, estaba siendo influenciada porque estaba en el mismo trono de Satanás. Dice, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe. Hermanos, quedándote en casa no estás negando la fe. Saliendo a la calle no estás practicando fe. No, es que Dios está conmigo como poderoso gigante. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Por eso yo puedo salir a donde quiera. No. Obedece las autoridades. Quédate en casa. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe. No reniegues de la fe de Dios. Ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Antipas era el pastor de la iglesia de Pérgamo. Antipas era el pastor. ¿Sabes? Antipas, hermanos, es un tipo, es un tipo de aquellos cristianos, hermanos, que creemos celosamente en Dios. Dile a tu vecino, hay que creer celosamente en Dios. Antipas, hermanos, estaba en el centro del altar a César. Le decían, cuando agarraron a Antipas, le dijeron, adora a César, di que César es el Señor. Y cuando lo iban a matar, lo metieron en un animal de hierro y ahí lo prendieron adentro para que se consumiera rápidamente. ¿Sabes qué fue lo que dijo el pastor Antipas? El pastor Antipas dijo, si el mundo está contra Antipas, Antipas está en contra todo el mundo. Observa qué entereza, qué coraje, qué valor de este hombre para morir sacrificado en el nombre de Cristo y por el nombre de Cristo. ¡Qué valor! Dile a tu vecino, hay que vivir una vida de valor. Dile, de valor. El versículo 14 dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes allí los que retienen la doctrina de Balaam. Y empieza la piedricación. Dile a tu vecino, el casco. Ponte el casco, dile, ahí viene la piedricación. Pero tengo contra ti unas pocas cosas. Lo bueno que eran pocas cosas, amén. Lo bueno que eran pocas cosas. Y mira, los cambios que nosotros necesitamos hacer en nuestra vida, los cambios intencionales que debemos hacer en nuestra vida, no son muchos. Los güeros aquí dicen, tweak it a little bit. Dicen, o sea, cambia poquito. Si cambias poquito, puedes triunfar, puedes vencer. Porque dice, no son muchas las cosas, tengo unas pocas cosas contra ti. Primero dice, tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam. Hermanos, Balaam era un profeta, pero no era un profeta de Dios, no era del pueblo de Dios. Balaam era un profeta, él había conocido a Dios, no sé cómo conoció a Dios, pero tenía fama de que podía escuchar la voz de Dios y tenía fama de que tenía poder, de que tenía influencia. Cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, se queda en una colina y Barak le dice, quiero que maldigas al pueblo de Israel, te voy a hacer rico. Le manda caballos, le manda burros, le manda un montón de regalos para convencerlo. Balaam se queda con los ojos cuadrados diciendo, wow, porque el profeta siempre tiene necesidad. El hombre de Dios siempre tiene necesidad de algo. El apóstol siempre tiene necesidad de algo. A Balaam, hermano, se le hacen los ojos cuadrados cuando ve toda la riqueza. Barak le dijo, yo te puedo hacer más rico que esto. Solo maldíceme al pueblo de Israel. Y Balaam se va y dice, yo voy a ir, pero yo voy a hacer lo que Dios me diga. Y las primeras veces hizo lo que Dios le dijo. Se fue, levantó sus manos, me lo imagino, allí donde estaban las 12 tribus de Israel sentadas, él arriba en la montaña, y quería maldecir al pueblo, pero no podía maldecirlo, porque ¿cómo puedes maldecir a alguien a quien Dios bendijo?
¿Cómo puedes maldecir a alguien a quien Dios ha cuidado? ¿Cómo puedes lanzar una maldición contra aquel hijo de Dios, contra aquella hija de Dios? Por eso nosotros, hermanos, ningún brujo, ninguna bruja, ningún agorero, nadie puede maldecirnos si estamos en la voluntad de Dios. Entonces, Balaam intenta varias veces, 2, 3 veces, y se da cuenta que el pueblo es bendecido por Dios y que no puede maldecir al pueblo de Dios. Entonces Balaam hace algo. Balaam dice, ya sé lo que voy a hacer. Y empieza con un trama y le dice, se va con unas mujeres, se va a un pueblo donde había mujeres prostitutas, y empieza a traer las mujeres estas y empiezan a meterlas a donde estaban los hombres israelitas, hermanos. Qué tremendo es esto. Entonces el pueblo de Israel no es maldecido exteriormente, pero el pueblo de Israel es maldecido en forma interna. Ellos empiezan a pecar. Entiende una cosa, lo que la gente te lance de afuera no te lastima. Lo que tú hagas interiormente, eso es lo que te lastima. Lo que tú pienses interiormente, eso es lo que te lastima. Lo que tú hagas en lo secreto, eso es lo que te lastima. Entonces, dice la Biblia, pero tienes lo que retienen la doctrina de Balaam. Entonces, Balaam enseñó a Barak a que enseñara al pueblo a pecar. Este hombre debió de haber bendecido al pueblo de Dios y en lugar de bendecirlo, hermanos, estableció una doctrina que mucha gente ha seguido de ahí en adelante para maldecir al pueblo de Dios. No lo puedo maldecir verbalmente, no puedo. ¿Cuántas veces no han ido a nuestras iglesias, han echado sal, han echado maldiciones, han echado aceites? Y la gente a veces me dice, pastor, trajeron sal. Y yo les digo, recógela, vamos a usarla en la cocina. ¿Por qué? Porque yo sé que el pueblo, que los brujos, que los agoreros no pueden maldecirnos si tenemos la bendición de Dios. Finalmente el pueblo de Israel mueren miles y miles de gentes porque ellos fueron a adulterar, fueron a fornicar con unas mujeres. Dice, primero, dice, tengo unas cosas contra ti, que tienes allá los que tienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, las que yo aborrezco. La doctrina de los nicolaitas eran doctrinas engañadoras. El apóstol Pablo le dice a Timoteo 4, 1 y 2, le dice, ten cuidado de ti mismo, de la doctrina, porque hay espíritus engañadores, hay gente que traen espíritus engañadores y doctrina de demonios. Imagínate. Números 31, 16 está la historia de Balaam y Balac. Hermanos, ya se me terminó el tiempo. Y luego dice, también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Muy interesante. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido. Y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. La piedrita blanca, era una costumbre que ellos utilizaban en aquel entonces. Cuando tú eras invitado a un banquete, te daban una piedrecita blanca. Si tú llevabas algún invitado, en la parte de enfrente de la piedra, traía tu nombre, en la parte de atrás, traía el nombre de tu invitado. Era como una invitación. Las invitaciones que hacen ahora, si no traes una invitación, en muchos lugares no te dejan entrar. Entonces, eso significa la piedrecita blanca. La piedrecita blanca también la usaban en los juzgados. Los juzgados, cuando la gente era declarada culpable, le daban una piedra negra con su nombre. Una piedra negra. Pero si eras inocente, si eras absuelto, si salías libre, te daban una piedrecita blanca. Por eso él menciona, dice, al que venciere le daré una piedrecita blanca. O sea, eres inocente, no eres culpable. Muy interesante, la doctrina de los nicolaitas. ¿Quiénes son los nicolaitas? Sé que me van a preguntar. Los nicolaitas son aquellas religiones o aquellas personas que han suavizado el evangelio para ganar beneficios
y que el rebaño se pierda. Los nicolaitas son aquellos que cambian la palabra de Dios. Hay muchas religiones, hay muchas sectas donde la palabra infierno en sus Biblias ya no existe. Biblias hechas en los años 1800, hace menos de 200 años, 200, 300 años. Biblias que fueron traducidas por personas que ni siquiera eran sabios, eran conocedores de los lenguajes a los que estaban traduciendo la Biblia. Le quitaron la palabra infierno, le quitaron la palabra cielo, entonces ya no existen estas cosas. Suavizaron el evangelio para hacerlo más aceptable, para que la gente aceptara, pero ese no es el evangelio de Cristo. Entonces la iglesia de Pérgamo la ciudad de Pérgamo, hermano, fue donde se inventó los pergaminos. En la ciudad de Pérgamo estaba la segunda biblioteca más grande del mundo. Había cerca de 200,000 libros en esta biblioteca. Después de la de Alejandría, esta era la más grande. Era una ciudad próspera, pero era una ciudad próspera porque tenía mucho dinero, que no era dinero ganado bien. Te voy a dejar con esto. Yo entiendo que estamos entrando en territorio un poco complicado, pero quiero decirte algo, quiero orar, con esto ya termino. Quiero decirte algo, Dios tiene cuidado de nosotros. La iglesia de Pérgamo es conocida, en la iglesia de Pérgamo, en el año 375 empieza la adoración a los santos y a los ángeles. Allí empieza la iglesia popular, es donde nace la iglesia popular. En el año 394 se instituye la misa por primera vez en la iglesia de Pérgamo. Es conocida por esto. En el año 431 se comenzó a adorar la Virgen. En el año 500 los sacerdotes comenzaron a vestirse con sotana. En el año 526 se inicia la extrema unción. En el año 593 se introduce el dogma del purgatorio. El purgatorio no existe, no es bíblico, no está en la Biblia, pero ahí es establecido. Allí, en el trono de Satanás, en Pérgamo, se establece esta creencia. Se introduce el dogma del purgatorio. En el año 600 se inicia el uso del latín y las oraciones dirigidas a María. ¡Wow! La iglesia de Pérgamo era importante por muchas razones. Porque morían cristianos, pastores como Antipas, pero también porque estaba en el trono de Satanás. Qué poderosa es esta iglesia de Cristo, que aún puede ser establecida en el trono mismo de Satanás. Dile a tu vecino, tenemos una iglesia poderosa, una iglesia que cuando predica los sacerdotes se convierten, los brujos se convierten. Oremos. Padre, te damos gracias porque tú eres bueno. Te damos gracias por la oportunidad que me das, Señor, de llegar a la casa de mis hermanos, a donde quiera que ellos estén. Yo te ruego que tú los bendigas, que tú los prosperes, que tú les sanes, Señor. Yo te ruego, Señor, que esta palabra pueda penetrar en el corazón de ellos y pueda salvarlos. Si algunos de ellos no te ha conocido, Señor, que tú puedas entrar al corazón de ellos y ayudarles de tal manera que ellos se den cuenta de su necesidad. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Quiero terminar, pero no sin antes darte la bendición sacerdotal. Jehová te bendiga y Jehová te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Dios te llene de paz. Dios te siga bendiciendo.